El doctor en educación, Leonardo Carvajal, ya está en nuestros estudios, además profesor de la Universidad Católica Andrés Bello de la Universidad Central de Venezuela, investigador, escritor. Gracias, profesor, por aceptar la invitación y estar con nosotros esta tarde. En el primer segmento, si bien vamos a hablar también del tema de la educación, que es tan importante, quisiera también sus comentarios sobre la realidad política nacional, temas ineludibles, que son noticias de primera página, no solo acá en Venezuela, sino también en el panorama internacional. Quienes siguen de cerca el tema de la inhabilitación a María Corina Machado, la respuesta de Estados Unidos, las advertencias de en abril volver nuevamente con más sanciones o quitar los avances que se habían logrado a través del mecanismo de Barbados, mientras que en la oposición continúa el debate. Algunos aseguran que María Corina debe ser la figura y luchar hasta el final por sus derechos de participar en un proceso, mientras otros analistas están advirtiendo, atención, no sigan el juego, tienen que buscar figuras que puedan participar en un proceso electoral, porque la fecha puede ser en cualquier momento. Eso también es otro de los temas que está allí. Desde la Asamblea se llamaba a los distintos sectores para crear ese cronograma electoral. Mientras tanto, la oposición pues todavía sigue hablando del tema de seguir jugando las cartas para lograr la habilitación de María Corina Machado. Un grupo de la oposición, otros están sacando sus candidaturas. Sí, yo creo que eso último es muy significativo. Yo desde hace varios años hablo de las oposiciones. Aquí hay al menos 5 o 6 grupos opositores. Y de repente hay un grupo, o sea, eso que también se ha llamado por comodidad el G4, el G3, es decir, un trozo de Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular, que algunos de ellos no son partidos, sino son empresas políticas con dueños, Verbigracia Voluntad Popular con Leopoldo López. Eso para mí es muy claro. Ese es un grupo que ha funcionado como grupo, a veces también se han enfrentado entre sí, pero ha habido otro grupo que se llamó Alianza Democrática hace 2 o 3 años, o sea, eso usted no lo puede obviar y borrar, pero entonces borrar la propia historia que se está viviendo es digamos, un estilo sumamente autoritario, o sea, totalitario, o sea, borrar a los que están al lado tuyo. Pero además de eso, existen otros grupos opositores que, por ejemplo, son desprendimientos del chavismo, y hay como media docena, o qué cosa era eso llamado Marea Socialista, existe, o el movimiento de Juan Barreto, o el Partido Comunista de Venezuela, o sea, el partido, por si algunos no se han enterado, más antiguo del país, viene de 1931, nació bajo una dictadura. Entonces, hay grupos desprendidos del chavismo, hay grupos marxistas, hay grupos, una de estas con una combinación, otra de esta en otra. A la vez hay partidos, digamos, que no han jugado mucho como el MAS, que es un partido ya antiguo, pero que no se ha metido de frente en ninguna combinación. Hay partidos nuevos como el Lápiz de Antonio Ecarri, para mí Fuerza muy Vecinal. significativo porque es junto con Eduardo Fernández desde hace muchos años los dos grupos políticos o los dos líderes políticos que han puesto a la educación en primer lugar, y eso a mí me resuena. Entonces hay grupos también, exacto, como Fuerza Vecinal, el grupo de Mercedes Malavé en su momento, o sea, Que ahora entonces hay está en, grupos en un nuevos, nuevo movimiento antiguos, de cambio en paz, 5 o Mercedes. 6. Entonces que me digan a mí, unos señores que se arrogan, o sea, yo he visto muchos tweets, muchas cosas que dicen, María Corina Machado encarna, se lo leía un filósofo, profesor de filosofía de la UCB, encarna la voluntad general del pueblo venezolano. Y yo dije, un momentito, el pueblo venezolano somos 30 millones, pero vamos a tomar solamente los adultos inscritos en el REP, 21 millones. Me parece un buen número en cualquier lucha política. Alguien que tenga 2,5 millones, yo no voy a cuestionar esa cifra, porque yo no cuestiono al profesor Jesús María Casal, a quien muchísimo respeto, y él dirigió esa comisión. Pero 2,5 millones, si se quieren recordar las matemáticas de primaria, es exactamente el 12% de 21 millones. Entonces usted no me diga que porque tiene 2,5 millones, tiene la voluntad general del pueblo venezolano o toda la gente, así están hablando. Como educador se los digo, o sea, refresquen la mente calenturienta, porque se están metiendo dentro de una burbuja efervescente de creer que una parcela es todo. Entonces, de ahí a meter la pata,
creyendo que las tienes todas consigo y que todo el pueblo venezolano va a salir en una lucha desenfrenada detrás de una consigna de marketing político barata, de hasta el final. Hasta el final pueden ser muchísimas cosas. Entre otras cosas, agarren un poquito agarren mínimo y recuerden que cuando María Corina Machado estaba liderando junto con Leopoldo López en los años 14 y 17, aquellas luchas de calle contra el gobierno, las dos salidas, ¿dónde es que estaba el final? En la plaza Brión de Chacaíto. Ahí vimos planes que han fracasado y que lamentablemente no se piense en otras alternativas. Como usted mencionaba, son momentos de también pensar con cabeza fría en la estrategia de la política, pues debería ser así. Y si bien los discursos, digamos, dirigidos a la población muchas veces ganan aquellos que son más apasionados o que usan la emoción de la gente más allá del raciocinio, son momentos críticos para nuestro país que nos llevan a que hay que reflexionar y sobre todo usar elementos y argumentos de convicción, como el nombre de este programa, para poder tomar decisiones. Sí. ¿Cuál es su recomendación también a la población, a ese poder ciudadano, que usted también pues, ha hecho muchas reflexiones sobre el papel de la ciudadanía? Sí, yo diría que nos valgamos de lo que dijo alguna vez Eleazar López Contreras, calma y cordura, o aquello que dijo alguna vez Napoleón Bonaparte. O sea, él se lo dijo a su ujier, vísteme despacio que tengo prisa. Tengo prisa, sí. O sea, estamos en un año muy convulso, un año electoral, pero además de lo electoral normal hay muchas otras circunstancias. Entonces, no nos desboquemos, que la oposición venezolana ha sido experta en desbocarse, esas famosas salidas o negar aquello. Bueno, desde el 2002, desde el Carmonazo, pues lamentablemente esas rutas, pues sí, la historia lo dice, ha demostrado fracasos rotundos para la oposición y entendemos que la oposición venezolana no es solo ese grupo que ha llamado a la abstención o a estas rutas fáciles como la salida, que son planes que pueden sonar muy bien para la población, prometen un cambio inmediato, sí, ya el final está cerca, vamos a lograr el cambio que todos queremos. Se juega un poco con el deseo de muchos venezolanos, pero lamentablemente las estrategias no han sido acertadas. Desde una manifestación que yo convoqué, yo dirigí el 15 de noviembre del 2001 por la avenida del centro, ya aparecían, aparte de las consignas educativas, que era nuestro propósito de protestar y de proponer, ya aparecieron unos pancartas que decían, Chávez, vete ya. O sea, eso se llama maximalismo, eso se llama inmediatismo, eso se llama voluntarismo. O sea, esos tres males sí, que se pueden estudiar en procesos políticos de cualquier sociedad han estado muy presentes en la psique de la oposición venezolana. Voluntarismo es lo que queremos en este momento y entonces cese de la usurpación, aunque eso no tenga los mínimos pies y cabeza, pero vamos con eso, o es hasta el final, o es Chávez, vete ya. Entonces, esas consignas inmensas y para lograr de una vez, y aquello de todo o nada, o aquello de ni un paso atrás. O sea, todas estas cosas son de lo más ridículo y equivocado en la lucha política. Que aprendan de Juan Vicente Gómez. Bueno, y tenemos un ejemplo reciente, el ejemplo de Barinas, que por cierto el gobernador electo lo decía a través de sus cuentas en las redes sociales, que no había que pensar solo en la figura de María Corina, que se podrían en estos momentos evaluar otras opciones. Ya recibió críticas, pero es uno de los análisis de una persona que también vio en ese estado una situación similar con el tema de las inhabilitaciones. Tenemos que ir a una pausa, profesor. Sí. Al regreso, pues también tocaremos el tema de la educación en nuestro país, una de las grandes preocupaciones que también tienen los venezolanos, el tema económico y el tema del estado de la educación. Pausa, ya volvemos.